efectivamente hemos indicado y declarado que estamos evaluando la adquisición para los funcionarios, obviamente más expuestos porque estamos hablando de una adquisición importante y onerosa además, porque creemos que la seguridad de las personas es primordial. Eh, Estamos muy preocupados por la situación de inseguridad del país, pero eso es una medida que, digamos, es preventiva. La medida que corresponde y que debería de garantizarse a través del Estado en sí es poder fortalecer las estrategias, los protocolos de seguridad para todos los ciudadanos, porque la Correcto. seguridad no es un patrimonio que le correspondería a un grupo de personas, sino que debe ser una garantía que debe dar el Estado. De por sí el jurado, como decíamos, no nos vamos a vestir de policía, no nos vamos a vestir de militares, no es nuestra función, pero sí es nuestra tarea articular con todos los organismos vinculados a los procesos electorales, del sistema electoral en específico, y también de otras instancias como el Poder Ejecutivo. Hablamos de la policía, el ejército, presidencia en Consejo de Ministros, Correcto. también al Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Contraloría, que son entes vinculados y que van a permitir articular las acciones que de por sí lo venimos haciendo no de ahorita, sino desde el principio de año, 9 de mayo exactamente, cuando hemos relanzado una comisión multisectorial de prevención de conflictos electorales, donde buscamos en una mesa de trabajo articular eh, las acciones que corresponden para la prevención de estos riesgos. Ahora, doctor, Ese es el gran... Sí. ¿cuándo empieza este resguardo policial a los candidatos? Digamos, ¿qué fecha del calendario para el jurado ya hay oficialmente candidatos? Por ende, la policía puede asignar alguna seguridad a los candidatos. Formalmente los candidatos que se presentan al Jurado Nacional de Elecciones hasta el 23 de diciembre son los que el jurado ya comienza a calificar. A partir de esa fecha, las estrategias y los protocolos se activan para darle seguridad a cierto grupo de candidatos. Obviamente estamos hablando de una enorme cantidad, así que la policía entiendo que va a establecer, digamos, alguna acción de priorización, digámoslo así, pero creemos que dada la coyuntura que se viene dando, algunos digamos, acciones que preocupan mucho, que han sucedido este viernes, el día de hoy también, esos protocolos deberían activarse desde la fecha, considerando que ya hay personas que ya son virtuales candidatos y que no van a cambiar, sobre todo cuando ya pasamos el 30 de noviembre, donde ya tenemos los resultados preliminares de las elecciones de primarias en 2 organizaciones políticas, y virtualmente en 7 días vamos a tener el 7 de diciembre, a través de la elección de delegados, los candidatos ya que van a conformar las listas que van a ser presentadas al jurado. ¿Y eso de quién depende, doctor? O sea, ¿usted puede oficiar a la policía y decir, a partir de ahora pueden dar seguridad a los candidatos, o depende enteramente de la policía? Esto depende de la policía, porque la obligación es a partir de ya que ya son candidatos formales, pero sí que creemos, y por eso hacemos un llamado no a las instancias policiales y también al Poder Ejecutivo, que le corresponde esta labor de que adelanten estos protocolos ante la ya eventualidad de la exposición que van a tener ciertas personas, también que refuercen la seguridad a los organismos electorales a nivel nacional, sobre todo en las fechas claves, fechas que constituyen hitos electorales, y que probablemente sean las fechas en donde podríamos tener mayor exposición todos los funcionarios y servidores, que, como repito, debe primar siempre su seguridad y también la seguridad de todos los ciudadanos. No es un privilegio la seguridad, sino es un derecho, claro, y una sí, responsabilidad y obligación del Estado. Ahora, ¿ustedes quedaron satisfechos con la ley de presupuestos? ¿Se incluyó el pedido que estaban haciendo desde el Jurado Nacional de Elecciones de más presupuesto para el año fiscal 2026? Porque entendíamos que estaba incluso sin todo el financiamiento para las 2 elecciones que va a tener que organizar su gestión. No hemos quedado satisfechos. Es más, no se nos ha aprobado
ni un sol más de lo que ya se había aprobado previamente, con lo cual el déficit presupuestal de todo el sistema es de más del 50% de recursos, es decir, están en riesgo el normal desenvolvimiento de las elecciones. Nosotros venimos en un trabajo de priorización de lo que ya se ha aprobado en la ley de presupuesto y trabajando ya lo que corresponde a las demandas adicionales que desde este mes de diciembre venimos ya gestionando ante el Ministerio de Economía, porque eventualmente si se va a aprobar una demanda adicional tiene que ser en enero, porque nos han dicho que se quiere aprobar en marzo. La verdad, ¿ya para qué? Porque en marzo ya tendríamos 12 días para poder ejecutar un presupuesto para elecciones generales. Esa opción es inaceptable. Creemos que se va a tomar conciencia, y eso esperamos desde el Ejecutivo, porque los recursos son necesarios para el normal desenvolvimiento de los procesos electorales, porque vamos a tener dos procesos en paralelo a partir del 7 de enero, de elecciones generales, que ya está en marcha, y elecciones subnacionales, donde vamos a elegir autoridades locales y regionales. Entonces, me está diciendo que tienen el 50% del pedido que hacían y que hace falta darle viabilidad a ese otro 50% del presupuesto. Podría ser en enero. ¿Qué cosas está dejando de hacer el Jurado Nacional de Elecciones? O sea, ¿qué acciones importantes para la elección podrían dejar de hacer si es que no tienen el presupuesto? Por ejemplo, nosotros pensábamos hacer una estrategia muy importante de fiscalizar cada mesa, pero ni siquiera vamos a tener presupuesto para fiscalizar nada. Entonces, está en riesgo la fiscalización y por lo tanto la garantía de legalidad que debe dar el Jurado Nacional de Elecciones en estos procesos. Están en juego el funcionamiento de los jurados electorales especiales, que se activan a partir de el primer mes de convocatoria de elecciones subnacionales, pero no solamente los que se van a activar a partir de las elecciones subnacionales, sino los que ya están funcionando. No tenemos presupuesto ni siquiera para pagar a los secretarios, a los gestores, al personal que vamos a tener durante todo el año, porque son personal que es de planta y tiene que suscribir una serie de documentos. No nos han dado los presupuestos, así que nuestra preocupación es enorme porque no llegamos ni siquiera al 12 de abril con los recursos que nos han dado, por más que venimos. Ahorita salgo de unas reuniones de presupuesto tratando de generar o poder organizar todo el tema presupuestal, y lo mismo debe estar padeciendo la OMPE y RENIEC, porque la OMPE le ha garantizado un presupuesto para elecciones generales, pero cero recursos para elecciones subnacionales. ¿Y qué decir la OMPE? Está ahí en juego el otorgamiento de los DNI, la compra de los insumos para tal efecto. Entonces, las deficiencias son enormes y obviamente la preocupación es muy grande. Y creemos que el mensaje debe llegar y va a llegar a las instancias de decisión del Ejecutivo a efecto de que en enero se emitan las disposiciones, los decretos supremos que habiliten los recursos, sobre todo para llegar al 12 de abril. No llegamos al 12 de abril, ni siquiera con una estrategia medianamente primaria para efecto de fiscalizar y poder garantizar la legalidad de todo el proceso. ¿De cuánto dinero estamos hablando? Hemos nosotros solicitado un techo de 936 millones de soles, que es el presupuesto óptimo, pero ni siquiera llegamos al presupuesto óptimo con los recursos que actualmente nos ha otorgado, y no podemos llegar ni siquiera con una estrategia mínima que normalmente el jurado ha realizado al mes de abril. Entonces, eso es una invocación de reflexión y de poder decirle al Poder Legislativo y Ejecutivo, sobre todo el Ejecutivo, que ya está en sus manos poder emitir estos decretos supremos que nos den los recursos para poder ejecutar. Estamos en un gobierno de transición y el gobierno de transición tiene funciones muy, muy acotadas que debe privilegiar: educación, seguridad, actualmente salud y obviamente las elecciones. Lo demás está en un plano secundario, por más que suene digamos muy duro, pero está en un plano secundario porque lo que se debe garantizar es elecciones limpias, transparentes, con todos los recursos necesarios para todo el sistema. No estoy hablando solamente como Jurado Nacional de Elecciones, sino estoy hablando como titular del ente rector
y que el encargado de sustentar el presupuesto ante el Congreso, y la preocupación es enorme porque no llegamos ni siquiera al 12 de abril. Importante eso, y recordar que las primeras palabras de José Gerí al asumir la presidencia provisionalmente, la presidencia de transición, fueron seguridad, inversión privada y elecciones. O sea, mencionó elecciones como una de las 3 prioridades. Claro, queda en manos del MEF, dice Roberto Burneo. Antes de cerrar la entrevista, doctor Burneo, quería preguntarle cuál va a ser la situación de los peruanos que están en el extranjero. La comunidad que nos mira muchas veces desde fuera del país, son connacionales, quieren votar y quieren saber si van a tener alguna facilidad, si van a tener el voto digital. Cuéntenos algo para estos peruanos que estaban esperando con atención esta entrevista. Es importante resaltar que respecto a los peruanos que están en el extranjero, su voto está garantizado por el sistema electoral. De la manera tradicional, se dé o no el voto digital, se va a dar se están haciendo las coordinaciones con el Ministerio de Relaciones Exteriores, porque el Ministerio de Relaciones Exteriores es el sistema electoral en el extranjero. Ellos vienen haciendo todas las coordinaciones, hemos tenido muchas reuniones de trabajo con ellos para garantizar un proceso totalmente limpio, totalmente ordenado. Respecto al voto digital, los peruanos en el extranjero solo son el 6 o menos del 10% de peruanos en el extranjero que tienen el DNI electrónico. De ellos, muy pocos tienen el certificado digital vigente y muy pocos se saben la clave. Entonces, para efectos del voto digital, si se diera, estamos evaluando, por eso lo digo en condicional, porque depende mucho del proceso de fiscalización que venimos ejecutando, pero si se diera, son muy pocos los peruanos que van a acceder al voto digital en puridad. Eso hay que ser claros, porque un poco que se dice, o hay una narrativa que si no se da el voto digital, los peruanos en el extranjero no van a ejercer su voto. Son pocos los que podrían ejercer el voto digital porque necesitan una serie de condiciones. El DNI electrónico, muy poco lo tienen. El certificado digital vigente, muy poco lo tienen. Y finalmente acordarse de su clave, porque todos son condiciones para poder acceder. Y luego, si se diera en el proceso electoral mismo, garantías de conectividad segura para poder ejercer el voto digital en el extranjero. Entonces, son una serie de requisitos y que obedecen a que el voto digital recién se ha implementado en el país en marzo de este año. En la experiencia comparada, estos procesos son de larga data. Estamos hablando de 5 o 10 años para poder recién ponerse a prueba. Correcto. Nosotros estamos en una carrera y esperamos el 19 de diciembre tener el resultado de la fiscalización por parte del Jurado Nacional de Elecciones, que viene haciéndose en forma muy profesional y sobre todas las dimensiones que la OMPE ha desarrollado de su solución informática. O sea, podríamos decir que la mayoría de peruanos en el extranjero votarán de manera tradicional. De todas maneras, se diera el voto digital o no, la mayoría lo va a hacer de modo tradicional porque no tienen la condición básica que es el DNI electrónico. Correcto. Por ello, la garantía principal es de la votación en el extranjero de forma tradicional. Por eso hemos venido afinando coordinaciones con el Ministerio de Relaciones Exteriores para garantizar que se dé de esa forma. La gran mayoría de peruanos lo hacen en forma, digamos, tradicional, tanto en el extranjero como en el Perú. Y así será entonces. Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, ha estado con nosotros. Gracias, doctor Burneo, por su tiempo.